Muy bien, los hornos de Juan Frío sin duda alguna han sido una gran noticia, pues aquí una noticia muy grande en Colombia. Son los hornos que utilizaban las extintas Autodefensas Unidas de Colombia para cremar cuerpos. Esta semana se reveló que los hornos de Juan Frío, por lo menos, eran apenas los restos de unos hornos, pues aparecieran otros más en nuestro país. La unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas pues convocó a los familiares de los desaparecidos esta semana a ese mismo lugar, y tras meses de una búsqueda exhaustiva por parte de esta unidad reveló que los hornos completos de lo que aparentemente era un antiguo trapiche para convertir la caña de azúcar en panela, y que luego utilizaron los paramilitares para desaparecer cuerpos de personas asesinadas. Son dos principalmente las entidades que participan en este proceso y que conocen muy bien cómo es este tema de los hornos de Juan Frío. Es la unidad, primero, la unidad de personas dadas por desaparecidas, y por supuesto también la Fundación Progresar, la ONG. Nos atiende a esta hora de la mañana Wilfredo Cañizares, que es el defensor de derechos humanos y presidente de la Fundación Progresar. Presidente Cañizares, gracias por estar en Caracol Ahora, buenos días. Juan Camilo, muchas gracias por su llamada. Muy Bueno, amable. presidente, hagamos un poco de pedagogía frente a este tema tan importante, por supuesto, para nuestro país. Y arranquemos con una pregunta muy sencilla. ¿Qué son los hornos de Juan Frío? Bueno, Juan Camilo, primero esto es un corregimiento que queda en el municipio de Villa del Rosario, que hace frontera con el municipio de San Antonio del Táchira de Venezuela. Entonces, el corregimiento de Juan Frío lo cruza todo el río Táchira, que es un río venezolano, que en toda esa parte del corregimiento de Juan Frío es la frontera con Venezuela. Ahí, desde el año 2000, se asentaron un grupo de miembros de los paramilitares al servicio de las Autodefensas Unidas de Colombia. Al frente de ese grupo estaba alias Hernán y recibía órdenes del Iguano y de alias y de Mancuso. Entonces, ahí esto es una zona agrícola, ahí se siembra aún hoy en día vegetales, tabaco, hay algunas minas de arcilla. Entonces, lo que hicieron los paramilitares fue utilizar estos hornos, por ejemplo, como el que estaban mostrando las imágenes. Estos son unos hornos en donde se sacaba panela hace mucho tiempo, dejó de funcionar, por supuesto, desde esa época. Ahí era una zona en donde había sembrado caña de azúcar, y ahí se ponían las pailas con la melaza de la caña y se hacía panela. Pero también hay otros hornos como de tabaco, o como hornos, o hay otro horno, una estructura muy grande, en donde los pobladores quemaban ladrillo y hacían tejas para los techos de las construcciones de las casas. Entonces, es un tema de esos, son alrededor de 3 o 4 lugares que eran usados por propietarios y campesinos de la zona para este tipo de actividades. Sí, ¿cuál es la búsqueda, presidente, y por qué decidió entonces la unidad de personas, de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, y por supuesto ustedes también allí presentes, excavar allí y hacer una búsqueda exhaustiva en ese lugar? ¿Por qué? Bueno, este es un clamor, Juan Camilo, de los familiares y de las organizaciones de derechos humanos en el norte de Santander y en la frontera desde hace muchos años, Juan Camilo. Esta información nosotros la tenemos hace 15 años. Nosotros tenemos todavía documentos que le enviamos al vicepresidente Francisco Santos informándole de esto, de esta situación, al gobierno del presidente Uribe, luego al gobierno del presidente Santos. En fin, esto no es nuevo. Esto no es nuevo, todos en el departamento sabíamos de lo que existía ahí, y estamos solicitando que se declarara zona de interés forense para poder cuidar
lo que ocurrió ahí y seguramente los restos que pueden existir ahí, y pedíamos una intervención. En el marco de la Jurisdicción Especial de Paz, de las medidas cautelares de la JEP, le ordenó unas medidas y se coordinó con la unidad de búsqueda que comenzaran a hacer intervenciones en la zona. Juan Camilo, esta es una zona en donde hay muchas fosas comunes, muchos lugares de enterramiento ilegal. Centenares de personas fueron sepultadas en este corregimiento. Fueron incineradas muchas en esos hornos de tabaco, de arcilla o de panela, pero también lugares de enterramiento ilegal. Esto es una zona muy importante para los familiares que buscan a los seres queridos, porque Juan Camilo, aquí hay miles de personas desaparecidas de manera forzada. Presidente, pero ¿es la primera excavación que se hace allí? Sí, en hornos sí. La Pero unidad de búsqueda... ahí me surge la pregunta, presidente. Si la información está hace 15 años, ¿por qué se decide hasta ahora hacer esa búsqueda y esa excavación en ese lugar? Bueno, primero hay que decirlo que todo esta decisión de hacerlo arranca con las declaraciones de Mancuso. Mancuso habla ante la Jurisdicción Especial de Paz y dice que él está dispuesto a ayudar a buscar a los desaparecidos en la frontera, y habla de estos lugares. Y él dice que él incluso lo reafirma en la carta que envió también hace poco, que él puede ayudar a localizar las fosas comunes y los cuerpos. Entonces ahí la JEP interviene y emite unas órdenes. Emite unas órdenes de ir a buscar, primero de declarar unas medidas cautelares. Estos lugares no se pueden tocar, ninguna institución del Estado puede tocarlas, a no ser que sea para realizar actividades de interés forense. Entonces, a partir de ahí hay una intervención muy rápida, hay que reconocerlo. Juan Camilo, la unidad de búsqueda intervino rápidamente. Otro sitio que no es un lugar de hornos, ahí encontraron unos cuerpos, unas osamentas que están en manos de la unidad de búsqueda de medicina legal, y se toma la decisión de intervenir este primer horno. Es posible que en este horno, Juan Camilo, no encuentren cuerpos, y no encuentren cuerpos porque en este lugar que está muy cerca al río Táchira, lo que sabemos nosotros es que los paramilitares, luego de incinerar los cuerpos, les echaban agua y para que terminaran en el río Táchira, en las osamentas. Pero este es un lugar muy importante para la búsqueda, porque estamos totalmente seguros que ahí hay muchos cuerpos sepultados por paramilitares. Sí, ese proceso de excavación, ¿cómo se da, presidente Cañizares? Digamos, ¿cómo es usted dice, mire, en esta primera excavación que hicimos probablemente no encontramos rastros de cuerpos allí incinerados, pero ¿cómo se van a dar más excavaciones, imagino yo, a lo largo de este tiempo? Sí, sí, ese es el plan, y eso es lo que le hemos propuesto a la Jurisdicción Especial para la Paz y a la unidad de búsqueda, y es que hay que buscar a todos los desaparecidos, Juan Camilo, y buscar a todos los desaparecidos significa que hay que intervenir esta zona, porque no solamente, le insisto, no son únicamente los hornos, hay por lo menos 3 fincas más en esta zona, en este corregimiento del área rural del municipio de Villa del Rosario, en donde hay fosas comunes, en donde hay lugares en donde pueden existir decenas de cuerpos sepultados, porque le quiero aclarar algo. Ahí se han sepultado cuerpos de personas desaparecidas, no solamente de las autodefensas, no solamente del bloque Catatumbo, del Frente Fronteras, de las AUC, todos los grupos que aparecieron después del desarme de las AUC en el 2005 siguieron utilizando este territorio como un lugar de enterramiento ilegal de cuerpos. ¿Qué información es? ¿Quién se las ha dado a lo largo de... ¿Son testimonios de quién que les dice, mire, allá en Juan Frío, en esa finca, se enterraron o se cremaron tantos cuerpos? ¿Cómo les llega esa información? ¿Son testimonios de quiénes? ¿De la comunidad? ¿Cómo recopilan esa investigación, presidente? Bueno, lo primero que hay que decir, Juan Camilo, es que nosotros participamos en todas las audiencias en el marco de la jurisdicción de justicia y paz, en el marco de la ley 975, en donde los comandantes paramilitares entregaban a la fiscalía sus testimonios. Nosotros asistimos a todas esas audiencias y representamos ahí
alrededor de 4.000 víctimas afectadas por el bloque Catatumbo en norte de Santander. Entonces ahí tenemos un primer bloque de información. Pero además de eso, las comunidades, por ejemplo, Juan Camilo, el propietario de la finca Agua Sucia, ahí mismo en corregimiento de Juanfrío, es una persona que es amiga nuestra ya y conversamos con él permanentemente y él sabe dónde están las fosas comunes que hicieron los paramilitares y los distintos grupos que operaron ahí, por ejemplo. Entonces, información fidedigna. Y la otra información, la tercer bloque de información que tenemos en nuestro observatorio es de familiares. Los familiares, Juan Camilo, que tienen un ser querido desaparecido de manera forzada, no han dejado de buscarlos. Tienen 20 años y más de estar buscándolo, de estar yendo a todas partes, de estar hablando con todo el mundo, de ir a las cárceles, de hablar con todas las personas en las zonas y han ido recopilando información. Toda esa información nosotros la tenemos. Le hemos entregado esa información a la unidad de búsqueda, pero también le hemos informado a la Fiscalía y al Gobierno Nacional desde hace muchos años de todo lo que estaba ocurriendo ahí en esta región de norte de Santander. ¿En qué va a cambiar esta búsqueda, presidente Cañizares, o qué le va a aportar el día que Salvatore Mancuso llegue a Colombia? Juan Camilo, nosotros ¿Qué van a buscar ustedes allí? Nosotros esperamos que el señor Mancuso contribuya con la verdad. ¿Qué es la verdad para un familiar que tiene un ser querido desaparecido? Es que le diga dónde está. Pero no solamente le hemos dicho al gobierno nacional que no solamente esperamos que el señor Mancuso diga dónde están sepultados, sino que nos diga quiénes son los que están sepultados, Juan Camilo, porque esto es muy importante. Es muy importante saber de que si hay una fosa común con un cuerpo, con 5 cuerpos o 20 cuerpos, el señor Mancuso y sus aliados paramilitares digan cuáles son los nombres de esas personas para poder luego buscar a los familiares y poderle entregar a su ser querido en condiciones dignas. Estamos viendo ahí en las imágenes de la unidad, por supuesto. ¿Los acompañan? ¿Ustedes van con familiares allí? Sí, Juan Camilo, nosotros hemos estado todo el tiempo ahí y hemos ido muchas veces a la zona con familiares a conversar con propietarios, con trabajadores de estas fincas, con gente que tiene información, porque nuestra labor junto a las familias básicamente se ha enfocado en poder entender lo que ocurrió ahí y poder identificar cuáles son los lugares en donde presumiblemente hay cuerpos sepultados de personas desaparecidas de manera forzada. Presidente Cañizares, ¿esas fincas de qué propietarios son? No me diga el nombre, sino a quién pertenecen esos terrenos hoy. Personas comunes y corrientes, Juan Camilo, sí. Gente que ha vivido toda la vida en la zona, que se han dedicado a cultivar, que tienen ganado, que siembran caña, siembran tabaco, siembran vegetales, arriendan parcelas para cultivos. Esta es una zona agrícola del municipio de Villarrosario que hace frontera con Venezuela. Muy bien, es el presidente de la Fundación Progresar, que por supuesto también ha estado al frente de este proceso de los hornos, pues estas investigaciones tan importantes para nuestro país. Era un tema, presidente, le confieso, que nos estaban pidiendo hace días también en las redes sociales que lo trabajáramos aquí en Caracol Ahora a través de comentarios. Nos decían, por favor, trabajen el tema de los hornos allí en Juanfrío. Y sí que estaremos más presentes, presidente Cañizares, cuando allí pues se presente ese hallazgo de cuerpos, ese primer hallazgo de cuerpos en esa búsqueda que ustedes están haciendo con la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas. Presidente Cañizares, mucha suerte en este proceso de investigación, por supuesto. Muchas gracias, Juan Camilo, muy amable por su atención a este tema tan difícil.